le he puesto por nombre a la prédica: recursos de Dios a disposición del creyente. Recursos de Dios a disposición del creyente. Y antes de leer el versículo bíblico, quiero leer algo. Y aquí, ¿qué es un recurso? Y dice: un recurso son medios, bienes o elementos disponibles, ya sean naturales, económicos, humanos, técnicos, que se utilizan para lograr un objetivo, satisfacer necesidades o resolver problemas. Funcionan como herramientas de soporte para realizar tareas, producir bienes o enfrentar situaciones, siendo esenciales en nuestra vida cotidiana y para vivir de la manera correcta. Eso dice aquí, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde maravillosa, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando por medio de mi boca, Señor. Que no sea mi carne ni mi conocimiento, Señor, sino que sea la sabiduría que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Nosotros siempre necesitamos recursos para alcanzar objetivos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, platicaba yo en la mañana que para que nosotros podamos ejercer o tener una adoración extravagante, siempre necesitamos un recurso. Y aquí los salmistas, los músicos, ¿qué tuvieron que utilizar? Instrumentos. ¿Recursos para qué? Para que haya una armonía en adoración y también que sea de más impacto. Y los recursos naturales siempre los vamos a necesitar aquí nosotros en la tierra, pero los recursos de Dios son esenciales para que puedan ser efectivos los recursos que adquirimos aquí en la tierra. Todo recurso nos ayuda, así como lo que acabamos de leer, para alcanzar objetivos. Y los podemos utilizar ¿para qué? Para nuestra vida cotidiana. Pero nosotros necesitamos tomar esencialmente y en prioridad los recursos de Dios. Y el primer recurso del cual les voy a hablar es la oración. Bueno, pastor, dice, bueno, pues si todos sabemos qué es la oración. Bueno, sí, todos sabemos qué es la oración, pero es un recurso que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Y qué dice Mateo 6:6? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. En 1 de Tesalonicenses 5:17 al 18, voy a leer también el 18, dice: orad sin cesar. El 17 y el 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios ¿para quién? Para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios es dar gracias, pero primero hay que orar. Es voluntad de Dios que nosotros, los hijos de Dios, oremos. Y miren, solo con el simple hecho de que orar, ya a muchos ya les dio sueño. Sí, porque no sé si yo soy el único extraterrestre, porque yo al principio, cuando empiezas a orar, y como que el insomnio te empieza a ganar. Así que, como dice mi pastor, cachetéate, sacúdete, pellízcate y no te duermas, porque la oración tiene, y ese poder está a tu disposición, iglesia. Y entonces la oración tiene un poder. ¿Qué es lo que hace que nosotros interactuemos con Dios? Porque la oración es platicar con Dios. ¿A quién de los que estamos aquí le gusta platicar con Dios? Tiene que ser nuestro deleite. Así como cuando te enamoras, se presenta tu príncipe azul, tu princesa enfrente de ti, y eras tartamudo, eras tardo de habla, pero
¿Ves de qué manera sacar palabras bonitas? Te amo. Pero no puedes hablar, hasta te paralizas. Pero empiezas a sacar una oración de amor, una frase que dices, wow. Y la otra dice, ¡ih! Hasta se sorprende. Y el otro, wow, hasta se pavonea. ¿Por qué? Porque sacas algo de lo más profundo de tu ser. Y cuando oramos, querida iglesia, así tiene que ser. Que tu oración no sea de esos que, ay, mi mamá dice que tenemos que orar hoy. Mi amor, vente, vamos a orar, le dice la esposa, ay, ya va a empezar. O viceversa. No, que tu oración realmente sea de impacto para Dios, que enamore a Dios, que interactúe con. Entonces, para que tú toques el corazón de Dios y entonces empieces a conocer los secretos de su gloria. ¿Por qué? No, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, sí, pero tú busca tu gloria permanente desde el principio. No esperes lo postrero. ¿Por qué esperar el final que ya sabemos que es bueno y agradable y perfecto? Mejor busquémoslo desde el principio. ¿Estás de acuerdo? Entonces la oración es un recurso primordial para que nosotros tengamos esa comunión, esa interacción con Dios, esa plática con Dios. Pero, ahí viene el pero, ¿eh? Siempre hay un pero. Hay cosas que hay que hacer para que nosotros podamos tener ese recurso que es efectivo. Tenemos que limpiar el camino, tenemos que hacer cosas, porque si les pregunto a ustedes, ¿quiénes oran? Amén, todos van a decir amén, claro que sí, pero la oración necesita ciertas cosas para que el camino esté limpio y esté libre. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y dice la palabra del Señor así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré ¿qué? Y sanaré su tierra. O sea, que donde tú invoques el nombre del Señor, tienes que hacer ciertos pasos. Y en tu cámara secreta no es la excepción. Por ejemplo, en la intimidad es donde nosotros podemos hacer cosas que nadie ve. Por eso el Señor cuando dice, donde mi nombre es invocado, si en lo secreto tú invocas al Señor, si tú lo buscas, si tú tratas de tener esa conexión con Él, tienes que humillarte, arrepentirte de tus malos caminos. Y lo más hermoso y precioso, y como dicen los chavos, lo más chido, es que Él perdona mis pecados, sana mi tierra. Wow, o sea que te vuelve una tierra fértil, donde todo lo que tú siembres, ¡pum!, se va a desarrollar y va a crecer. ¿No es hermoso eso? Eso es hermoso. Entonces, el Señor nos da recursos poderosos. Y la oración tiene poder. Tiene poder, pero necesitamos limpiar el camino de nuestra oración. Necesitamos hacerlo de acuerdo a los principios de Dios. Porque recuerden que Dios es santo. Lo acabamos de entonar en la alabanza y adoración, ¿no? Santo. Entonces, la santidad ¡tum!, no choca con el pecado. Bueno, no se mezcla con el pecado. Al contrario, el pecado choca con la santidad. Entonces, Dios dice que no nos quiere matar, no nos quiere. No, como en el Antiguo Testamento, tú te acercabas sin santidad a Dios, ¿y qué pasaba? Como dicen, bueno, en términos de mi descendencia yucateca, maya, kimi, mueres. Estoy hablando en lenguas, pero en lengua maya. Entonces, pero por la gracia de Dios y nosotros tenemos que
accesar de la manera correcta en nuestra oración al Señor. ¿Por qué? Porque nos ama, iglesia. Por eso Él nos dejó sus sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros utilicemos de la manera correcta los recursos que Él nos da, que ya nos dio. Punto número 2, la fe. La fe, ¿qué es lo que impacta al Señor? Es un recurso para ver ¿qué? La gloria de Dios, milagros y prodigios en nuestras vidas. En Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor así. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios está ahí y que es galardonador de lo que le buscan. Wow. O sea, la fe es algo que le agrada a Dios, es algo que regocija el corazón de Dios. Tu fe es lo que impacta al Señor. Y lo vemos en muchos pasajes bíblicos, cómo el Señor hizo cosas sobrenaturales, milagros y prodigios y maravillas con la gente que ¡pum!, activó su fe. Porque la fe es un don de Dios, pero también es un fruto del Espíritu. ¡Wow! Doble porción, Elías y Eliseo. O sea, es algo poderosa la fe, pero nuestra fe tiene que ser una fe con certeza, como dice Hebreos 11:1. La certeza, tienes que tener una fe que tenga esa certeza de recibir lo que estás pidiendo. Yo sé que tu fe y tu oración ha hecho peticiones, definitivamente, lo sé. Pero hoy puede ser que puedas agarrar tu corrector y borrar algunas cosas y añadir otras cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos la fe porque no creemos. Es congruente esto, ¿verdad? Como que no va. ¿Creen que algún cristiano no sea efectivo en su fe? Yo creo que sí. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a utilizar ese recurso poderoso. Ese recurso poderoso que Él nos dejó para el beneficio de nuestras vidas. Marcos 9:23 al 24. Aquí vemos en este pasaje bíblico un hombre que llevó a su hijo que estaba enchamucado, endemoniado, delante de los discípulos, y dice que la Biblia que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de la vida de este joven. Y de eso Jesús a lo lejos se apareció y dice que la gente lo vio, y cuando vio a Jesús todos dejaron a los pobres discípulos y fueron corriendo a Jesús. ¿Por qué? Y Jesús dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, pues fíjate, Señor, yo traje a mi hijo aquí delante de tus discípulos. ¿Para qué? Para que le echaran el pobre demonito que le entró ahí dentro a mi santo bebé, y no pudieron sacarlo y entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? Es un pasaje muy conocido. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Bueno, casi le dijo bola de incrédulos a sus discípulos. Pero sin embargo él tuvo la paciencia de respirar, ¿verdad? De exhalar, y entonces platicar con el Señor, con el padre de ese hombre. Y dice así, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús le dijo: si puedes, ¿qué? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Ahí está la clave y la llave. Dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Es muy importante que nosotros entendamos el final de este versículo. Este hombre
tomó la palabra, recibió la palabra de Dios. Dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Wow. Para el que cree, todo le es posible. Eso trae paz al corazón del hombre. Eso trae un regocijo, pero tienes que creer. Entonces nosotros tenemos que arrebatar los recursos que Jesús pone en nuestras manos inmediatamente. Y entonces el hombre ese dijo, creo. Yo me imagino que así, porque estar soportando no sé cuántos años ese chamucado, yo creo que todos decimos, creo. Pero lo más sublime fue aquí que dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos necesitamos ayuda del Señor? Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una fe activa, porque yo sé que tienen la fe activa, pero tiene que ser una fe efectiva. Y esa fe efectiva nos ayuda por medio de Jesucristo. ¿A qué? A liberarnos de muchas cosas, pero necesitamos que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad, para que seamos efectivos. Ese es un recurso poderoso, pero necesitamos limpiar el camino, necesitamos quitar toda duda de nuestro corazón. El Señor tiene muchas armas poderosas aquí enfrente de mí. Necesitamos tener el armamento sólido, efectivo. Y el Señor nos habla el día de hoy, tanto a mí como a ti, iglesia, porque Él quiere que veamos su gloria. Quiere que veamos su gloria. Wow. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar, ¿por qué? Por fe y no por vista. Y eso implica una convicción profunda, confianza absoluta, obediencia a la voluntad de Dios. Wow. Y eso es muchas veces lo que pone un tope a nuestra fe. Miren, mucha gente se acercó al Señor con una fe activa. Yo sé que no lo vamos a poner en la pantalla, pero yo sé que ustedes recuerdan el pasaje bíblico del centurión, el que le pidió al Señor que sanara a su siervo. ¿Qué es lo que vio el Señor en él? Acuérdense. Díganlo fuerte, no tengan temor. La fe, vio la fe. Pero él, como dijo Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Este hombre, jefe de una guardia, o sea, en esa época los romanos eran, cuidadito que le medio gasmuecos, algo así, era algo que te costaba muchas veces la vida. Pero sin embargo este hombre se humilló delante de Jesús, pidió y recibió, porque el que pide recibe, con una fe efectiva. Y cuando Jesús vio cómo este hombre le habló con una firmeza, con una autoridad y con una certeza, wow, impactó su corazón. Tu fe impacta el corazón de Jesús, iglesia, y hace que la atmósfera se llene y sea propensa a milagros y prodigios. Y tu milagro y tu prodigio está en ti, iglesia, en tu fe. Este hombre pidió no para él, pidió ¿para quién? Para su siervo. Bueno, tal vez le convenía, ¿verdad? Si se moría el siervo, ¿quién lo iba a atender? Puede ser, pero sin embargo, cuando tú amas, pides y pides realmente con fe. Cuando hay una circunstancia o situación en tu vida, siempre pides con fe. Hay enfermedad o algún ser querido tiene algún problema, una enfermedad, pero así de muerte, ¿cómo te activas? Y hasta activas a todos tus hermanos en la fe. Oye, ora, pero ¿qué tal cuando te está yendo bien, eres sido bendecido por Dios? Muchas veces, como ves que todo es tan fácil porque la gracia de Dios se mueve en tu vida, se te olvida pedir con esa fe que mueve cosas en tu vida.
la fe lo que hace que lo que tú pides se manifieste en tu vida. Yo sé que me van a decir, pastor, es que la fe, siempre hablamos de la fe, yo creo, sí creo, pero no es lo mismo creer a ver la gloria de Dios por medio de tu fe. Y eso es una fortaleza divina. Ese es un recurso divino que solo el Señor te da, en el nombre de Jesús. Amén. Otro recurso que Dios nos dio, y este es gratis, regalado, es como dirían en lenguas inglesas, free. ¿Qué significa free? Porque yo no sé. Así. ¿Qué es? Gratis, libre. No, free o libre. Cuando las cosas son gratis y no te cuestan nada, lo valoramos. Yo lo veo en mi casa, mis hijos abren el refrigerador, está lleno. Ellos nomás toman lo que hay ahí, no valoran, no saben ni qué onda, cómo llegó ahí todo. Recibimos la bendición. Cuando las bendiciones de Dios se vienen y se derraman, se desatan en nuestras vidas de una manera sobrenatural, muchas veces hasta nos malacostumbramos, voy a decirlo así, a tanta bendición. En la economía te va bien, en la salud te ves bien, es más, no tienes que ir al cirujano plástico porque el Señor hace resplandecer su rostro en ti, hace cosas sobrenaturales y dices, guay, qué bonito soy. No, hasta te cantas tú solito, te animas, te motivas, pero necesitamos darle valor a la gracia. Hoy por gracia estamos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Él quiere que escuchemos de su palabra. Y hoy estos recursos que te estoy mencionando, tal vez tú hasta ya los tengas sellados en tu corazón y de memoria, pero muchas veces cuando se presenta la circunstancia o la situación se te olvida que la gracia de Dios está contigo. Entonces esa gracia es 24/7, porque ¿qué significa gracia? Es algo que no merecemos, ¿verdad? Es algo que realmente no nos corresponde. Pero sin embargo, tanto Dios nos ama que nos da de su gracia. Saulo de Tarso, ¿merecía la gracia de Dios? Dice en Hechos 9 que de este hombre respiraba odio y muerte. O sea que él era malo y remalo. O sea, Saulo no merecía la muerte, pero sin embargo hay una alabanza que dice, la gracia me alcanzó. O sea, la gracia lo alcanzó. La gracia de Jesús se interpuso en su camino. Es la gracia de Jesús por la cual hoy estamos tú y yo aquí. ¿Lo merecíamos? Tal vez no. No, porque muchas veces nosotros tenemos una vida pues un poco incorrecta, ¿verdad? No tanto así como Saulo, pero hay cosas que hay que alinear al Señor. Y por la gracia hoy estamos aquí, por su amor, por algo que realmente no merecemos. Yo sé que tal vez digas tú, no le pido a Dios porque Él no me va a escuchar, tal vez no escucha mis oraciones por esta circunstancia que viví o hice o que ya fue, pero el Señor te escucha cuando tú abres tu corazón, cuando tú realmente te acercas con un corazón limpio, con un corazón arrepentido, porque su gracia está ahí. Si te has salvado antes, hoy te puede volver a salvar, porque Él es eterno, Él es inmutable en su gracia hacia ti. Así que, iglesia, si tienes alguna duda o por qué el Señor no te ha respondido o por qué tu fe no es efectiva, recuerda que Dios está trabajando contigo, porque Él te da los recursos, sus recursos, ¿para qué? Para fortalecerte espiritualmente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos efectivos en lo que viene por delante de nuestras vidas. Hoy
el Señor está preparando a Nuevo Punto de Vida. Te está preparando a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un recurso del cielo aquí en la tierra. Y Dios quiere que seas efectivo aquí. Y esa efectividad, claro, necesitamos tener la gran responsabilidad de utilizar bien los recursos que Dios nos da. Y tenemos que reconocer que lo que Dios ha dispuesto y puesto en nuestras manos, por su gracia, Él va a hacer que se muevan de una manera sobrenatural. Solo Él. Hay circunstancias en las cuales no hemos podido salir tal vez, pero Dios hoy nos está activando otra vez los recursos y nos está mostrando la manera efectiva de cómo funcionan y cómo podemos hacer que funcionen en nuestras vidas. Porque no podemos vivir todo el tiempo de la gracia y misericordia de Dios, porque nos malacostumbramos, como dije al principio, porque como vemos que fluye, dices, te acomodas, pero realmente cuando te des cuenta, ¡blum!, ya pasaron cosas en tu vida. Y Dios no quiere que vivamos una vida, voy a decirlo así, de dolor. No quiere que vivamos una vida con cargas. No quiere que vivamos una vida a toda prueba. Sí, porque la Biblia dice, una vez alguien se acercó a mí, pastor, la Biblia dice que viviremos pruebas, por eso yo vivo a toda prueba todos los días. No, yo, hermano, yo prefiero cuidar mi blindaje, porque muchas veces nosotros queremos vivir la vida a toda prueba, porque Dios está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios te dio sus recursos. ¿Para qué? Para que vivas una vida plena, una vida que realmente te llene. Y la gracia de Dios nos llena, nos llena. Hebreos 4:16. Miren qué dijo el apóstol Pablo. Dice, acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente a la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia es el amor de Dios, su compasión y fidelidad inmerecida para con nosotros. Cuando nosotros realmente utilizamos bien y tenemos la conciencia y el discernimiento de lo que es la gracia de Dios, nosotros alcanzamos el profundo socorro. Ese socorro que solo Jesús nos puede dar en los momentos difíciles de nuestras vidas. Aún, te voy a decir, iglesia, aunque tú estés caminando en un milagro y prodigio. ¿Qué le pasó a Pedro? El Señor lo llamó para que caminara sobre las aguas. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se hundió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dudó, tuvo temor. De un momento le entró la incredulidad y ¡chup!, se fue como pececito al agua, solo que esa vez no podía nadar, ¿verdad? Se estaba ahogando. Pero por la gracia del Señor, él habló y el Señor, ¡boom!, lo sacó. Hoy, no sé si tienes alguna circunstancia en tu vida, iglesia, que te esté ahogando, pero solo recuerda que Dios está contigo y utiliza el primer recurso, la oración. Pedro clamó y el Señor vino a su pronto auxilio. Y ese recurso está disponible para nosotros. Solo necesitamos hacerlo efectivo. Necesitamos hacerlo efectivo. Necesitamos que el Señor se mueva con poder en nuestras vidas. Amén. El cuarto. Wow, tiempo. El cuarto es la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5 el Señor nos habla. Aquí Santiago declara esto en su libro. Dice,
Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y dice así: si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, ¿qué dice? Sin reproche, y le será dada. Hay una frase que dice aquí, sin reproche. Muchas veces nosotros no le pedimos a Dios porque no nos sentimos dignos. ¿Por qué? Porque conocemos la condición de nuestro corazón. Pero no importa la condición en la que tú estés, si tú le clamas a Dios y le pides su dirección, Él te va a escuchar y no te va a reprochar tu condición. No te va a reprochar nada. ¿Por qué? Porque Él te da sus recursos. ¿Para qué? Para que tú te acerques a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos sanar nuestro corazón. Y Dios tiene toda la omnisciencia dispuesta de Él para con nosotros. Porque nuestros pensamientos, ¿qué dice la Biblia? Que no son iguales que los pensamientos de Dios. O sea, tu forma de hacer las cosas no son las mismas formas de como Dios las hace. ¿Por qué? Porque Él tiene un diferente su pensamiento a nuestro pensamiento. Porque Él tiene pensamientos de paz y de bien para ti, iglesia. Esos pensamientos que traen una vida plena, esos recursos que nos hacen vivir de acuerdo a los principios de Dios y como Dios quiere que vivamos. La sabiduría es algo tan hermoso, esa sabiduría de Dios, pero nosotros necesitamos recibir ese recurso, pero tenemos que hacer cosas. Hay un hombre que en la Biblia lo catalogan como el hombre más sabio, y ya me imagino que ustedes saben quién es. ¿Se acuerdan quién es? Salomón. Y en Primera de Reyes 3, del versículo 3, hay algo aquí, un secreto del reino, una llave para acceder a recursos del cielo. Primera de Reyes 3:3, y dice la palabra del Señor así: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, mas Salomón, ¿qué hizo Salomón? Amó a Jehová. Y por favor, si podemos saltar al versículo 9. Y miren lo que Salomón le pidió al Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Wow. Cuando nosotros empezamos a operar en los recursos de Dios, Dios añade cosas. Salomón le pidió sabiduría. Yo no sé qué le has pedido tú, tampoco sabes qué le he pedido yo, pero sin embargo, cuando nosotros realmente amamos a Dios y le hacemos esa petición con amor, el Señor no solo nos da lo que le pedimos, Él añade cosas a tu vida. Tal vez el primer día que llegaste aquí a la iglesia, tú le estabas pidiendo al Señor algo que estaba en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, y el Señor aquí está. Pero mira, te doy tu sanidad, te doy tu salvación,
te doy fe, te doy esperanza. Él te añade todo. ¿Por qué? Por eso estás activo y activa aquí. ¿Por qué? Porque el Señor añadió cosas que tú ni siquiera le pediste. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque activaste sus recursos y los hiciste efectivos. ¿Por qué? Porque tal vez la primera vez que llegas a una iglesia no dices, has orado, pero tal vez no tan efectivamente, y Dios te ha escuchado por su gracia. Pero mientras más te acerques al Señor, Él más te va limpiando. Él te va revelando los secretos de tu reino, de su reino. Te va dando la apertura en su sabiduría. Pero necesitamos hacer algo. Necesitamos honrar a Dios. Salomón igual lo escribió en Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, pero no es ese temor de miedo para los que no saben, ¿verdad? Es un temor de honra, de respeto. Y muchas veces nosotros, sin ofender a nadie, en nuestra vida cristiana le faltamos al respeto al Señor. Y esa parte es la que corregir. Necesitamos reconocer que Dios está con nosotros, que Él camina conmigo, y por lo tanto tengo que tener temor de Dios en mis acciones, en mi caminar, en lo que yo hago. ¿Cuántos tenemos temor a Dios aquí? Voy a volverlo a preguntar, ¿verdad? Porque es que la verdad, como es la hora casi del almuerzo, ya se está atravesando la pierna de pollo y la chuleta. Pero ¿cuántos tenemos temor de Dios aquí? Gloria a Dios. Pues ese temor es lo que hace que nosotros veamos la gloria de Dios. Es lo que hace que nosotros honremos y demos reverencia a nuestro Señor con nuestra obediencia, siguiendo sus principios y sus estatutos. Porque la palabra de Dios es poder de Dios y es lo que abre los caminos de bendición hacia con nuestras vidas. El número 5 y uno de todos son importantes, ¿verdad? Todos los recursos, pero este es la unción del Espíritu Santo. Wow. ¿A quién le gustaría la unción del Espíritu Santo? Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Pero la unción tenemos que prepararnos para recibirla. Y dice en Efesios 4:30, Efesios 4:30. Ok, y dice la palabra del Señor así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también, ¿qué? Os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque todos los recursos de Dios pasan bajo ese filtro, en Cristo, porque Él es la fuente de todos los recursos de Dios. Y voy a leer Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué leí Efesios 6:30 primero? Porque todos queremos recibir el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿A poco no? Todos. Pero necesitamos leer Efesios 6:30. ¿Qué tiene que quitarse de nuestra boca? Toda maldicencia, toda maldad. La unción, dice, el nombre por sí solo lo dice. ¿Espíritu qué? Santo. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Espíritu Santo nos llama. Pablo tenía una vida plena y una relación con Dios. Pablo, como
dije al principio, no era una buena persona, pero sin embargo él, cuando el recurso divino que vino enfrente de él y se le presentó, él lo tomó. O sea, el recurso fue Cristo, fue Jesús. Él se paró enfrente. Y todos los que estamos aquí, todos hemos recibido ese recurso. Todos. El día que tú recibiste a Jesús en tu corazón y yo recibí a Jesús en mi corazón, ese día yo tuve la plenitud de los recursos de Dios en mi vida, injerto. Entonces lo único que tenemos que hacer es que limpiar el camino. Limpiar el camino. Pregúnteme, pastor, ¿cuesta? Pregunten. Claro que sí cuesta. Porque es un sacrificio limpiar el camino. Es un sacrificio quitar la maldicencia de la boca, aún de los hijos de Dios. Cometemos error. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, iglesia. El mundo te va a contaminar. Por eso necesitamos velar y orar en todo tiempo, como le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Eso son reglas, son recursos divinos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos nuestra vida en santidad, para que nosotros realmente seamos efectivos en lo que hagamos, para recibir el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo 5:8 que solo los puros de corazón verán al Señor. Solo los puros de corazón verán al Señor. Por eso necesitamos limpiar la casa. La unción y el del Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, pero necesitamos preparar nuestro corazón para que Él habite. Porque muchas veces nuestro estatus social hace que apartemos al Espíritu Santo de nosotros. Nuestra vida cotidiana, nuestras acciones. Y Dios quiere que recibamos el poder. Quiere que estemos unidos como iglesia, así como el día del Pentecostés, para que se manifieste su gloria, para que Él se mueva con poder en tu vida y en mi vida. No sé tú, pero yo hay días que me paro enfrente a mi espejo y digo, ¿soy digno, Señor? ¿Soy digno de recibir tu poder y tu unción? Y Él hoy te dice y me dice a mí, si eres digno. Somos los únicos dignos de recibir su gloria. Somos sus hijos, sus hijas, y tenemos el derecho de tomar ese recurso divino que es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a la verdad, que nos va a mostrar en oración y ruego las cosas que tiene Él para con nosotros. Y el Espíritu Santo es lo que hace el empoderamiento de nuestra fe en el cielo y hace descender nuestras bendiciones aquí en la tierra, y nos hace ver lo sobrenatural de Dios. Y tú eres ese recurso, iglesia. Hoy el mundo necesita conocer los recursos de Dios, necesita operar en los recursos de Dios, pero ¿quién les va a mostrar el camino? ¿Quién les va a enseñar esos recursos o mostrarle esos recursos? ¿Quién va a ir con las llaves del reino para abrir, voy a decirlo así, el almacén divino donde están esos recursos? ¿Quién es el indicado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Quién? Nosotros, su iglesia. Por eso tenemos que estar preparados. Y yo sé que todos estos principios o estos recursos que hoy he mencionado, tú los has practicado y sé que tú los tienes, y sé que también Dios te ha respondido y
te ha hecho ver su gloria. Pero ¿por qué Jesús hacía milagros y prodigios? Dice la Biblia que Él lo hacía ¿para qué? Para glorificar al Padre. Y hoy cada uno de los que estamos aquí somos recursos para glorificar a Dios aquí en la tierra. Porque la verdad, la salvación y la vida eterna ya la tenemos. Y vamos a ir a glorificar al Padre al final. Pero primero tenemos que cumplir nuestra asignación. Tenemos que cumplir nuestra asignación. Tenemos que cumplir nuestra asignación. Así que no tengas temor. Utiliza los recursos que Dios ya te dio y hazlos más efectivos. Practica en oración. Activa tu fe. Y si tu fe está menguando, pídele al Señor, así como le declaró este hombre, que le ayude en su incredulidad. Solo Jesús nos puede ayudar. Y el último recurso, pues Cristo, ¿verdad? Ese regalo que descendió del cielo, que dice en Juan 3, 16, 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. En el nombre de Jesús. Hoy, por ese recurso divino que recibiste en tu corazón, un día que fuiste valiente y aceptaste a Jesús en tu corazón, hoy estás aquí. Y has visto milagros y prodigios, iglesia. Y tal vez alguno de que esté sentado aquí en este día sea la primera vez que vino a esta casa de oración y no ha experimentado lo que muchos hemos experimentado y no han utilizado los recursos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos que tenemos a disposición esos recursos divinos y poderosos. Pero hoy el Señor nos dio a su Hijo. Él murió por nosotros. Él se sacrificó por ti y por mí. Él es el recurso sobrenatural que tenemos aquí en la tierra para que seamos efectivos y veamos su gloria, iglesia. Yo sé que todos necesitamos ver la gloria de Dios, aunque tal vez estés bien en este tiempo, pero necesitamos vivir, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Necesitamos el favor de Dios hacia con nosotros. Lo necesitamos, iglesia. La Biblia dice que en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea que está hablando del nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, iglesia. Juan 15:7 dice: Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué dice? Todo lo que queráis y os será hecho. Y esto lo está declarando el recurso que Dios nos dio a cada uno de nosotros, Cristo. Iglesia, pide todo lo que quieras y será hecho, porque el Señor conoce tu necesidad, iglesia. El Señor conoce tu corazón
Él sabe que has orado, que tienes fe, que es su gracia la que te sostiene, su misericordia, es su sabiduría que se está moviendo en ti. Es la unción del Espíritu Santo que fluye y está en nosotros. Pero recuerda que todo eso se activa mediante la fuente divina, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es la fuente divina. Así que solo pide y recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora solo vamos a adorar al Señor y que su Espíritu Santo se mueva con poder en tu corazón y que los remas de los recursos que tú ya tienes en ti y que ya han operado en ti se manifiesten de una manera sobrenatural. El centurión pidió, la mujer del flujo de sangre se arrastró hacia Jesús, tocó su manto y vio la gloria de Dios. Es la fe lo que hace que nosotros nos acerquemos genuinamente al Señor. Es nuestra oración. Puede ser sin sonido, con sonido, lo que hace que platiquemos e interactuemos con el Señor. La gracia está aquí, la gracia está, la gracia del Señor. Solo deja que opere en ti con seguridad. Ten la certeza que esa gracia te acompaña 24/7, iglesia. Activa la unción del Espíritu Santo. Empieza a desarrollar sus dones y sus frutos. Esos frutos de amor que están en ti. Ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, que es un don y un fruto del Espíritu. Esa mansedumbre y templanza que todos necesitamos. ¿Para qué? Para ser efectivos aquí en la tierra y para